Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. En este episodio tenemos a Citlalic López de la marca Milagro Textiles. Hola Citlalic, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte con nosotros. Quería que te presentaras a la audiencia y saber de dónde vienes y de tu marca Milagro Textiles. Ok. Bueno, pues mi nombre es Citlalic López, como ya mencionaron. Yo soy oaxaqueña, vivo en el estado de Oaxaca, que se encuentra al sur de México. Es un estado súper tradicional y lleno de textiles, de cultura, de gastronomía, de un montón de cosas increíbles. Y tengo una marca que se llama Milagros Textiles. Nosotros trabajamos aquí en Oaxaca, la conformamos mi mamá, mi tía, otras mujeres y yo. Yo hago lo que son los diseños y hago la conexión con más artesanos y en el taller en la ciudad de Oaxaca es donde armamos todas nuestras piezas. Todas Y nuestras prendas, perdón, no, dime. continúa. Ujú. Bueno, nuestras prendas son elaboradas con técnicas tradicionales, como los tejidos en telar de pedal y los bordados hechos a mano. Esa es la principal característica de nuestros productos, aunque no son los diseños totalmente tradicionales, sino que implementamos las técnicas en diseños modernos, un poco más fáciles de usar, para que también lo pueda utilizar cualquier persona alrededor del mundo, pero mantenemos las técnicas de bordados y de tejidos y los materiales naturales, como son el algodón principalmente. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo aprendiste las técnicas? ¿Cómo se transfiere estas tecnologías dentro de tu comunidad? Bueno, las técnicas las aprendí directamente de mi mamá, de mi abuela y de otras mujeres artesanas con las que trabajo. Por muchos años, bueno, desde los 13 años, hago una colecta de juguetes y entonces voy a diferentes comunidades aquí dentro del estado a repartir esos juguetes. Y comencé haciéndolo como pues en la colonia cercana, ¿no? Como muy cerca de donde vivo, pero poco a poco conforme fue avanzando el tiempo y yo fui creciendo también, pues fuimos llegando a lugares más alejados. Entonces, pues conocí mucha gente en esos lugares que también me enseñaron cosas muy interesantes acerca de los textiles principalmente. Y pues principalmente es algo que se transfiere de generación en generación, las abuelas, las madres a las hijas. Aunque ahorita la verdad es que sí es un problema que se está perdiendo. Ya las nuevas generaciones no quieren aprender las nuevas técnicas. Sin embargo, pues es algo muy, muy importante y muy valioso porque es lo que nos identifica como pueblo mexicano. Eh, pues más adelante, si igual les puedo contar un poquito acerca de los significados y de un poquito de la iconografía, que es lo que identifica a los pueblos, a la cultura mexicana antes de la conquista de los españoles. Entonces, todo esto pues es un legado muy, muy importante. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue modificar, bueno, no modificar, sino crear nuevos diseños más adaptables a la vida cotidiana, pero rescatando esas técnicas. Y colaboramos con familias en diferentes comunidades. Citlali, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué te llevó a crear la marca de Milagro Textiles? Y, o sea, ¿cómo iniciaste tu marca? Ok, bueno, pues en realidad fue una aventura porque yo estudié ingeniería industrial y en realidad pues no estaba enfocada en nada de los textiles, no estudié nada como que tuviera que ver con esta parte creativa, pero bueno, mi mamá siempre fue costurera, siempre estuve rodeada de telas, de hilos, de cosas, de tejidos, de bordados y en el 2006 hubo una crisis muy importante aquí en Oaxaca porque hubo un movimiento social muy fuerte. Entonces, muchos empleos se perdieron, la gente estuvo detenida, la sociedad estuvo detenida, la economía estuvo detenida como por 2 o 3 años, que la economía se vino abajo en Oaxaca y una de las personas que perdió su empleo pues fue mi mamá. Entonces nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin ingresos. Entonces retomamos la costura, que siempre había sido algo que mi mamá había hecho, pero entonces yo ya estaba en la universidad, entonces decidí darle como un nuevo enfoque. Entonces le dije, bueno, vamos a seguir en la costura, pero vamos a crear algo diferente.
La verdad es que nunca me imaginé que se iba a convertir en mi estilo de vida, ¿no? En ese momento fue como para salir de la crisis en ese momento, ¿no? Comenzamos creando bolsas y poco a poco fuimos implementando más técnicas. Pero ya fue hasta el 2012, varios años después, en que realmente nos dimos cuenta que pues era esto a lo que nos queríamos dedicar, ¿no? Y le pusimos, en el 2006 no teníamos ni nombre, solamente cosíamos y vendíamos los productos pues por subsistencia, ¿no? Pero hasta el 2012 fue que ya decidimos pues tomarlo totalmente en serio, que se convirtiera en nuestro trabajo principal, en nuestro ingreso principal, y decidimos llamarlo Milagros Textiles porque en primera fue un milagro para nosotros, fue el milagro que nos sacó adelante en ese momento de crisis, ¿no? Fue lo que vino pues a sacarnos de la crisis en la que estábamos viviendo. Y luego porque cada prenda es un milagro, porque cada prenda es un proceso que se hace totalmente a mano, desde los hilos, el teñido de los hilos, el diseño de las piezas, la confección. Son prendas únicas, son piezas de una producción muy, muy chiquita, no se maquila, no se produce en masa. Tratamos siempre de hacer un comercio justo, de trabajar directamente con los artesanos, de colaborar. Somos un equipo principalmente de mujeres, donde realmente se ha convertido en nuestro principal ingreso y sustento para todas las familias que colaboramos. Tratamos de que llegue lo más equitativo posible a todos, ¿no? Y que sea el apoyo que todas necesitamos pues para salir adelante. Entonces, por eso le llamamos Milagros Textiles. Y así fue como nació y pues aquí continuamos. Empezamos en línea, simplemente con Facebook. En ese momento comenzaba el Facebook con las páginas, las fanpage de Facebook y nos apoyamos de esa herramienta. Y hasta la fecha continuamos vendiendo de esa manera, a través de Internet. No tenemos un punto físico de venta, sino que todo es a través de las redes sociales. Y existen algo que se llaman bazares de diseño aquí en México. Entonces nosotros vamos a bazares de diseño en Ciudad de México, que es la ciudad principal aquí en México, y pues ahí es donde vendemos nuestros productos. Y pues aquí estamos, ya llevamos 8 años viviendo de este milagro. Muy bonita tu historia. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles fueron esos primeros clientes? Contabas de Facebook, fue como uno de los medios para poder diseminar el concepto y la marca. ¿Cuáles fueron los primeros clientes de tu empresa? Pues comenzamos vendiendo a gente en Ciudad de México. Hasta la fecha, nuestros principales clientes están fuera de Oaxaca, por lo que nuestros diseños no son tan tradicionales como las piezas que normalmente usamos aquí en Oaxaca. En Oaxaca somos muy tradicionales, o sea, nos ponemos el huipil todos los días. El huipil es como la blusita que yo traigo puesta, que es un cuadrito, es un lienzo largo doblado a la mitad con un hoyo para la cabeza y para las mangas y los brazos, perdón. Y es el huipil o la prenda tradicional. Entonces la usamos muchísimo. Pero nosotros ya no hacemos este tipo de prendas tan tradicionales. Entonces, por eso nuestro mercado está un poquito más fuera de Oaxaca. Nos vamos un poquito más a lo que es Ciudad de México y personas que viven en el extranjero, que llegan a Ciudad de México, pero viven en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Y en Internet, pues sí, casi todo en nuestro mercado se encuentra así, en Ciudad de México, en ciudades del norte de México, en Estados Unidos, Canadá o Europa. Y cuéntanos cómo fue como trasladar, por ejemplo, tú me contabas al inicio de unos de los significados, de los símbolos de la cultura. Sí, Por ejemplo, si podrías expandir, digamos, en esos significados y cómo se traslada a un diseño contemporáneo. sí, bueno, por ejemplo, los tejidos, nosotros trabajamos el telar de pedal. Entonces, en los telares de pedal se narran como historias a través de las grecas, de las líneas, en todos los textiles, pero pues vaya, particularmente en lo que nosotros hacemos, que es telar de pedal, los diseños que nosotros hacemos tienen símbolos como de las semillas, la tierra, el proceso de siembra
cómo crece la planta, vuelve otra vez a ser semilla, vuelve a caer a la tierra. Es una historia que se cuenta a través de los símbolos, ¿no? Y los bordados, bueno, nosotros nos enfocamos en dos técnicas, que son la técnica de un lugar que se llama San Felipe Jalapa de Díaz, que se encuentra, es una comunidad aquí en Oaxaca, y otra que es San Antonino Castillo Velasco. Son dos lugares totalmente diferentes, muy alejados unos de otros. Uno tiene figuras como de pájaros y el otro tiene figuras de flores. Entonces, mantenemos esas mismas figuras, simplemente las implementamos en diseños más contemporáneos, ¿no? Ya no el huipil tradicional, sino otras piezas. Por ejemplo, en nuestro Instagram, pueden buscarnos en Instagram o Facebook como Milagros Textiles, y ahí pueden ver algunos de nuestros diseños. Tenemos algunas piezas que, por ejemplo, se cambian, ¿no? Tenemos uno que es un saco rebozo, que es un saco de lana con un rebozo tejido de algodón, pero el rebozo tiene al menos 5 maneras diferentes de colocarse. Entonces es como si fueran 5 prendas en una sola. Entonces el rebozo mantiene las figuras tradicionales, las grecas, las líneas, toda la historia que cuenta el rebozo, pero la prenda en sí es la que ya es completamente diferente. También la idea del saco rebozo, por ejemplo, es que, o sea, es un saco que abriga, pero es la comodidad de las mangas, ¿no? O sea, es una pieza más funcional, más fácil de utilizar. Y el rebozo se coloca de varias maneras, pero el rebozo evoca al rebozo tradicional, que es una pieza larga que se enrolla alrededor del cuerpo, principalmente a la altura del pecho, y la intención es como, pues, recordar este abrazo, ¿no? De la prenda, de la madre. Es una pieza, el rebozo normalmente lo ocupan mucho las mujeres cuando tienen a sus hijos pequeños para abrazarlos, los cargan en la espalda o se los ponen aquí al frente para amamantar o simplemente para sostenerlos, ¿no? Entonces, esa sensación de abrazo, digamos, es la que tratamos pues, de recordar en esta pieza, pero ya es una prenda mucho más fácil de usar. Ya tiene mangas, ya es una chaqueta como tal, ¿no? Pero pues puedes hacer como ese juego con el rebozo. Y bueno, también hace 3 años comenzamos con otro proyecto que se liga a Milagros Textiles, que es el de los talleres, que damos talleres de bordado, justo porque comenzamos a darnos cuenta de que, bueno, aquí en México, yo espero que en otros países no, pero aquí en México hay un problema muy grande que es el regateo. El regateo es cuando pides un descuento, te dan un precio y pides un descuento, ¿no? Pero sobre todo es un problema que surge con las cosas hechas a mano o con los artesanos o los productores, porque no le regateamos a Walmart, no le regateamos a las grandes cadenas, sino que le regateamos al productor, al pequeño comercio, al artesano, al artista. Entonces, es un problema muy grande aquí en México y era un problema muy grande para nosotros a la hora de la venta, ¿no? Entonces, siempre nos topábamos con esto, ¿no? Como de, ¿y cuánto es lo menos? ¿Y por qué tan caro? ¿Y a cómo me lo dejas? Y si me llevo dos, ¿a cómo? ¿No? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que la mejor forma que podríamos tener, o al menos, no sé si es la mejor, pero la forma que yo encontré para intentar cambiar esto es enseñarles a las personas cómo se hacen las cosas. Porque creo que a la hora que tú te involucras en el proceso, que tú conoces cómo está hecho lo que te estás poniendo, valoras mucho más el trabajo, te das cuenta de qué, o sea, de realmente qué es lo que llevas puesto, que no nada más es una prenda, es el tiempo, es el esfuerzo, es la emoción de un montón de personas que colaboraron en el proceso, ¿no? Entonces, yo comencé con estos talleres hace 3 años y afortunadamente gustaron demasiado, gustaron muchísimo. Hemos dado talleres a gente de todo el mundo y la intención es que aprendan la técnica, pero que también conozcan el significado de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi muestrario de bordado, Ujú. ahí se ve. Qué hermoso. Cuenta así las flores y los pájaros que Ajá, me los pájaros. mencionabas. Entonces, por ejemplo, este es el pájaro que te mencionaba, este. Es el pájaro que te mencionaba de San Felipe Jalapa de Díaz.
que este bordado es un bordado muy, muy bonito, es muy interesante. Aquí tengo una pieza. em, que lo que, o sea, sí está inspirado mucho en lo que, en lo que les rodea a la comunidad. Ahí se ve, creo, ¿no? Sí, ahí veo la textura. Ujú. Pero Ese es un huipil, ese es un este es huipil. un huipil, Ujú. exactamente. Eh, este bordado lo que principalmente nos cuenta es acerca de la relación entre la parte espiritual de la comunidad con la parte divina. Antes de la religión católica y y de la conquista de los españoles, pues la cultura prehispánica, las culturas en Mesoamérica creían en cosas totalmente diferentes. No teníamos una concepción de cielo, de infierno o de un solo Dios, ¿no? Sino que era un concepto de divinidad, de un Dios, no uno, sino, o no como si fuera uno solo, sino un concepto general de divinidad, de poder divino superior. Y bueno, ese poder era masculino, femenino al mismo tiempo, no tenía un género, no tenía, no castigaba, ¿no? No era malo o malvado o nada, o sea, simplemente era un poder mucho más grande que el nuestro. Y nosotros teníamos cierta, y como seres humanos tenemos cierta conexión con esa parte divina, tenemos una parte de ese poder divino, ¿no? Una chispa de divinidad está en nosotros. Y ese contacto de la comunidad con la parte divina es la que se plasma en las cosas o en los símbolos que representan, por ejemplo, cosas del aire, ¿no? Por ejemplo, las estrellas, los pájaros, las nubes, etcétera. Cuando vemos ese tipo de elementos, nos hablaba de esa parte en la que ellos creían. Hay otra parte, por ejemplo, la de las flores, por ejemplo, como estas. Aquí Mm, son flores y unos pájaros muy pequeñitos. Aquí se ve más la flor que los pájaros, porque sí, las flores son más importantes en esta comunidad, porque el contacto con la parte humana, digamos, en la comunidad es más fuerte que la parte divina. Entonces, esa comunidad estaba más enfocada en el aquí, en el ahora, en el presente, en la vida, en la celebración por la vida, en la celebración por estar aquí, ¿no? Y así cada lugar. Por ejemplo, hay otros lugares que tienen mucho este símbolo, que es el águila bicéfala. Es un águila de dos cabezas, que es muy interesante porque representa la dualidad, la ambivalencia, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo femenino, lo masculino, pero sobre todo representa el equilibrio entre los dos, porque todas estas culturas buscaban mucho el equilibrio, buscaban mucho el balance, ¿no? El balance con lo que nos rodea, con la naturaleza, con los animales, con las plantas y obviamente con el resto de seres humanos que nos rodeaban, ¿no? Y siempre tratando de alcanzar esta parte divina. No como queriendo quedar bien con ella, o no como para ganarnos el cielo, no, eso no existía, sino era más bien como queriendo alcanzar esa parte divina a través del equilibrio con nosotros mismos y con lo que nos rodeaba. Entonces, creo que sí, son significados bien importantes que a veces pues se nos olvidan o con el paso del tiempo pues se van perdiendo, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con los talleres ahora pues es mantener vivos estos significados, las técnicas de bordado en particular pues esas llegaron con los españoles, pero lo interesante fue cómo las comunidades los adaptaron, las hicieron propias y las ocuparon para plasmar sus historias, sus creencias, su cosmovisión, ¿no? Entonces, eso es lo que transmitimos en nuestros talleres. Y pues ha funcionado muy bien porque la gente ha logrado entender un poquito del proceso, ¿no? Y sí hemos logrado cambiar un poquito el chip como de, bueno, ya no voy a regatear, ¿no? Mejor voy a ahorrar y a comprarme la prenda y pagar lo justo y pagar lo que es, ¿no? Porque también estamos muy acostumbrados a esta moda rápida, ¿no? De prendas que son muy económicas, pero que te duran 3 puestas, pero también no eres consciente de todo lo que está detrás de esas prendas, ¿no? Y lo que se trata de hacer con estas prendas hechas a mano, pues es cambiar un poquito el concepto, ¿no? A lo mejor sí son más caras,
pero te duran toda la vida. Entonces, a lo mejor en lugar de comprarte 20, te compras una, pero esa única pieza te va a durar muchos años y la puedes usar de muchas maneras. Pero pues sí creo que de repente entramos en un círculo de consumo en el que ya no podemos salir tan fácil, ¿no? Y a través, por ejemplo, esos talleres, ahora bajo pues, el coronavirus y todo esto, ¿cómo se han modificado los talleres o cómo haces para transmitir este conocimiento en redes sociales también? Pues fíjate que ha sido un proceso también bien interesante, porque los talleres los empezamos a dar de manera presencial hace 3 años, ¿no? Solamente con gente local. Entonces eran grupos como de 20 personas más o menos, principalmente mujeres. eh, y bueno, son mujeres no porque yo lo limite, ¿no? Sino porque no se inscriben los hombres todavía, no logramos. Al menos no aquí en México. Los extranjeros se inscriben mucho más los hombres, o sea, no mucho más que las mujeres, pero sí es mucho más equitativo como el número, ¿no? Entonces comenzamos así, pero después empezamos a utilizar también la aplicación que se llama Airbnb en la parte de experiencias, Airbnb Experience, para poder atender a personas que venían de visita a Oaxaca. Entonces, de esa manera atendimos a un montón de gente de todo el mundo que venía a Oaxaca de visita y tomaba las clases, ¿no? Las clases de bordado. Pero bueno, con el COVID, que pues a todo el mundo nos tiene de cabeza, pues Airbnb cerró la opción de experiencias por seguridad de todos. Entonces, al menos aquí en México, las experiencias presenciales siguen cerradas hasta el 8 de octubre. Y eso tentativo de si en México mejoran las cosas o no. En otros países me parece que ya están abiertas, pero aquí en México todavía no. Entonces, pues cerró todo, ¿no? Tampoco puedo dar talleres ahorita presenciales por el número de personas. Y pues sí, al principio la verdad es que sí fue como raro, fue como de, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Eh, pero bueno, comencé subiendo unos pequeños tutoriales. Igual sí, si nos siguen en redes, en Instagram pueden ver la parte de la sección de IGTV. Tengo, creo que son 4 tutoriales de bordado. Son tutoriales gratuitos, son videitos de media hora en donde les explico las técnicas súper rápido, ¿no? Ya no está disponible el patrón porque el patrón lo tuve disponible gratuito una semana cuando subí el video. Ahorita ya no está, pero pueden como intentar dibujarlo o buscar algo en internet que se asemeje. Pero bueno, comencé a hacerlo así, pero fue de manera gratuita, como para mantener el interés de la gente y como para no perder como el contacto y así, ¿no? Pero entonces las chicas me empezaban a escribir y me decían, pero ¿por qué no haces uno virtual? Si tú dieras un curso virtual, yo pago para entrar a tu taller, ¿no? Y la verdad es que me moría de miedo. O sea, al principio, el primer taller me morí de miedo, de nervios. No dormí esa noche, soñé con el taller, soñé que se me caía todo, el internet no funcionaba, no sé. Pero no, afortunadamente todo salió bien. Y entonces, desde hace 4 meses estamos dando los talleres de manera virtual a través de Zoom, esta plataforma que pues igual nos ha ayudado un montón. Y ha sido muy padre porque hemos podido llegar a mucha más gente. Entonces, ahora pues llegamos a gente de todos los países, bueno, no de todos, pero pues sí de otros países, no solamente de México, no solamente gente que está en Oaxaca, sino podemos llegar a un montón de gente alrededor del mundo. Entonces, ahorita pues sí tenemos 2 tipos de talleres, 2 modalidades. Hacemos un taller cada 15 días. Un taller es con cuota fija y el siguiente taller es una modalidad de cooperación voluntaria. Es decir, no tiene un costo fijo, sino que tú puedes cooperar lo que tú puedas, lo que está en tus posibilidades. Es un grupo mucho más grande. La clase de estas sesiones de cooperación voluntaria no se graban, pero bueno, yo trato de atender y resolver todas las dudas que surjan. Duran 4 horas, 2 horas sábado y 2 horas domingo. Y les doy acceso a un grupo en el que pueden después ir subiendo como sus fotos, sus avances y así. Y los grupos que son con cuota fija, esos son con cupo limitado. Reviso a uno por uno, veo sus avances, les explico la técnica como más detalladamente.
Y realmente no creí que fuera que se lograra una conexión tan buena a través de una pantalla. Creo que las cosas han cambiado demasiado y pues es algo que a lo mejor hace un año no nos hubiéramos imaginado, pero pues bueno, aquí estamos hoy, tú y yo, míranos, platicando. ¿Y en qué país estás tú? ¿En qué ciudad estás tú? En estos momentos estoy en Ithaca, Nueva York, que es a 5 horas de Nueva York, en Estados Unidos. Ujú. Wow, pues mira, estamos súper lejos y estamos aquí conectadas, ¿no? Entonces, Es son cosas que nos ha dejado también el coronavirus. Siempre en los talleres les digo que, pues, el bordado también es una forma de expresión. El bordado es una forma de decir lo que sientes con un hilo y una aguja. Entonces, esta época de pandemia y de crisis, pues también nos ha ayudado mucho a conectar con nosotros mismos y a conectar con personas que nunca imaginamos, ¿no? Y a expresarnos de maneras diferentes. Entonces, pues, pues sí, mira, a través de una pantalla sí te puedo enseñar a conectar contigo a través de un hilo, una aguja, un pedacito de tela, y sí se puede. Sería una doble conexión en ese caso, a través del bordado y a través del Zoom. Exacto, sí, ha sido muy interesante. Bueno, Sisla, cuéntanos acerca, por ejemplo, de los ecoprints y cómo los producen. Sí, bueno, esa es otra técnica que manejamos, que es el teñido y el ecoprint. Ah, Aquí en Oaxaca se producen muchos textiles. En el sur de México es como los principales lugares donde se producen textiles. Hay muchos en todo el país, pero Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, son los que tienen mayor variedad en textiles, tejidos, bordados, etcétera. Pero una característica es que los hilos se tiñen de manera natural. En Oaxaca, por ejemplo, tenemos muchos tintes endémicos o muchos materiales endémicos como la grana cochinilla, por ejemplo, o el añil, que son materiales naturales. La grana cochinilla es un insecto, que es un parásito del nopal, que igual el nopal no es una planta que crezca como en todos lados, aquí en Oaxaca se da mucho, y la grana cochinilla es un parásito, pero al extraerle, como no es la sangre, sino es como una pulpita, se muele el bichito ya que está seco, ya que murió, no lo matamos. Y bueno, se extrae un tono carmín, que es un color rojo, que es el que normalmente se usa en cosmética, se usa también en algunas comidas. Por ejemplo, la marca Food creo que la usa para el teñido de sus salchichas. Lo rojo de la salchicha es grana cochinilla. Y entonces todos estos materiales nos sirven a nosotros para teñir nuestros hilos, para nuestras telas, ¿no? Para nuestros hilos, y luego pues esos hilos se vuelven telas. Eh, y usamos mucho elementos naturales como el añil, el palo de Brasil, el palo de Campeche, la cúrcuma, la semilla del achiote, no sé, no recuerdo otros. Hay un montón. Y cada uno da tonos diferentes, y cada uno al combinarse con otros materiales cambia el tono también y nos da mucha más variedad de colores. Entonces, estos colores son los que se usan para teñir los textiles. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí. Este es otro huipil. Este está teñido con pericón para esta parte que se da un tonito amarillo. Y las águilas, no sé si logran ver, hay unas águilas. Sí. Ujú. Lo moradito fue teñido con grana cochinilla. Mm. La grana cochinilla puede dar rojos, naranjas, morados, rosas, dependiendo de con qué se vaya combinando, son los tonos que vamos obteniendo. Entonces, usamos estos tintes para teñir algunas de las piezas. Y el ecoprint es otra técnica en donde lo que se hace es, nos ayudamos de flores, de hojas, principalmente cosas naturales, como pues sí, hojas, ramas, flores,
Y esto a través de otro proceso, todo es química. Entonces, a través de un proceso se extrae el color de estas plantas y se plasma sobre la tela, pero lo interesante es que queda como una impresión. Ay, creo que no me traje una de esas para mostrarles. Bueno, queda plasmada la forma de la hoja o la forma de la flor sobre la tela. Para esto, pues es importante valernos también de materiales naturales, o sea, el algodón, la lana, que son las que principalmente absorben el tinte de estas plantas, ¿no? Hay que hacer ahí una combinación para poder extraer el tinte de las hojas y de las plantas, y todo se hace a través de calor, y nos ayudamos con, por ejemplo, vinagre, bicarbonato o óxido ferroso también, como para poder extraer los tonos. Y antes hay que hacer un proceso que se llama, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, es un proceso de fijar el color. Entonces tenemos que hacer primero, preparar el material, preparar ya sea si vamos a teñir fibra o si vamos a teñir hilo o si vamos a teñir tela, hay que hacer un proceso previo que es el mordentado. El Exacto. proceso Ujú. del mordentado es para fijar el color. Eso nos ayuda a abrir como los poritos, digamos, del material para que a la hora que entra en el contacto con el color pueda penetrar perfectamente, ya sea en la fibra, en el hilo o en la tela, y se cierran estas como moléculas y se fija el color perfectamente para evitar pues que se suelte, que la fibra suelte el color, ¿no? Si no hacemos este proceso, por muy bonito que nos haya quedado nuestro color, en la primera lavada se va a ir. Entonces hay que primero hacer el mordentado, que se hace normalmente con sal o con un material que se llama alumbre, que es una piedra. Es igual como una piedra, es como si fuera un grano de sal grandote. Entonces eso lo ponemos a hervir y eso ayuda a que se pueda fijar el color en la tela o en la fibra o en el hilo, dependiendo de lo que estamos tiñendo. Y lo mismo, para el ecoprint es lo mismo, hay que hacer un mordentado previo y luego hay que hacer el proceso del print, de la impresión, digamos, ¿no? En la tela, pero ahí sí ya es para plasmar las formas de las hojas o de las flores. Citra, cuéntanos, por ejemplo, cómo el proceso de recolección de las hojas, de las flores, porque antes de hacer, de tu sentarte a hacer todo ese proceso de extracción de tintes, ¿cómo es el proceso de colectar estos materiales? Pues no, yo al menos lo que hago es que yo me valgo mucho de las plantas que hay como alrededor. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia que no podemos salir mucho, pues me valgo como de lo que tengo alrededor, ¿no? Trato de que sean hojas y flores que ya cayeron del árbol, es decir, no las arrancamos de la planta, sino que son las hojas que ya soltó el árbol y flores igual que ya están como que ya se cayeron pues de las plantas, pero todavía permanece el color como muy fresco, ¿no? Y bueno, lo ideal es cuando, o sea, si tienen la oportunidad como de irse al campo y conectar un poquito con la naturaleza, igual recoger como lo que hay alrededor. Hay que tener mucho cuidado con las plantas que se recolectan. Eh, Hay unas que tienen como una lechita blanca, que son como más lechositas. Esas son las que nos van a dar un mejor color. Hay plantas que tienen las hojas muy delgaditas y casi no tienen como esa lechita. Esas no vamos a extraer tanto color. Igual hay flores, por ejemplo, la bugambilia en la planta se ve preciosa, con un color súper intenso, pero extraer el color de la bugambilia es muy difícil. Entonces, a la hora que hacemos la extracción, realmente el color que nos va a dar es súper bajito. Entonces hay que tener como un poco de cuidado porque la hoja de la bugambilia, si se dan cuenta, es súper delgadita, es como si fuera un papel súper delicado y casi no tiene esta como lechita que les digo en el pétalo. Entonces no tiene suficiente color que podamos extraer o material que podamos extraer, ¿no? Entonces esa es la diferencia, pero nos sirve digo, todo lo verde, no nos va a dar verde tal cual, nos va a dar como un tono más, como tonos ocres más o menos, pero lo que es muy verde, pues tiene mucho color y lo podemos extraer.
y las flores, pues entre más roja, entre el rojo sea más intenso o el color sea más intenso, pues es mejor para la extracción, ¿no? Pero sí tratar de cuidar siempre como lo que nos rodea, ¿no? No vamos pues a talar un árbol para poder extraer las hojas, ¿no? Sino hay que valernos de lo que ya cayó, de lo que está alrededor del árbol y tratar de usarlo, ¿no? Ujú. Sí, dale, y cuéntanos, por ejemplo, cómo es tu proceso creativo y cómo se acomoda a este ciclo de vida de estos materiales también. O sea, tu ciclo, tu proceso creativo en el diseño de las prendas y todo eso. Bueno, pues yo sí trato mucho como de buscar qué es lo que está en tendencia. Sí me valgo como de Pinterest, de Instagram, de algunas herramientas, ¿no? Para poder ver qué es lo que hay alrededor del mundo en ese momento, saber cuáles son los colores de moda, cosas así. Pero sobre todo trato de que sea como lo más natural posible y apegarnos mucho como a las formas tradicionales, a pesar de que te digo, no somos tal cual una prenda tradicional, pues sí conservar como el origen, ¿no? Las prendas prehispánicas normalmente eran prendas muy prácticas porque no tenían una talla, no tenían aunque tenían un género, porque sí hay prendas que son masculinas y prendas que son femeninas, son prendas que puede usar un hombre o una mujer y no habría problema, ¿no? O sea, no tienen género como tal. Entonces, tratar como de volver una prenda muy útil. Yo sobre todo trato de que sea muy útil. Es decir, no que nada más se vea bonito, sino que realmente sea muy funcional. Tenemos bufandas, tenemos los chalecos, tenemos como varias prendas que se pueden convertir, que se pueden cambiar. Entonces la idea es eso, que sean prendas súper funcionales, que no sea una prenda, por ejemplo, en alguna ocasión, en el 2015, viajé a París a una exposición y ahí pudimos mostrar algo de nuestro trabajo. En ese momento nosotros hacíamos cosas muy coloridas, extremadamente coloridas, muy oaxaqueñas, ¿no? Al llegar a París todo el mundo nos decía, está increíble, está súper bonito, está hermoso, pero no me lo pondría, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cultura totalmente diferente en donde ellos pues se basan totalmente en dos temporadas, ¿no? Primavera-verano, otoño-invierno, colores de primavera-verano, colores de otoño-invierno. Yo llegué en un otoño, entonces todo era gris, totalmente gris. Lo más que resaltaba era un guinda por ahí como perdido, ¿no? Pero todo lo demás era gris, negro. Entonces ahí me di cuenta que si quería llegar a otros mercados, tenía que crear cosas que pudieran usar en cualquier parte del mundo, pero sobre todo que no fueran prendas que solamente las fueran a usar un mes en el año o en un momento del año. Por ejemplo, tenemos unos chalecos que son como muy largos, pero son abiertos a los lados. Te lo puedes llevar a la playa y es como una salida de baño, pero te lo puedes cruzar y usar encima de un suéter, por ejemplo, y es un chaleco para invierno. Entonces, el material todo es algodón, entonces permite como que lo puedas utilizar en cualquier época del año. Y sobre todo, pues es eso, ¿no? O sea, la inspiración para nuestras prendas, más que otra cosa, es que sean funcionales. Tratamos de buscar que sí vayamos en tendencia, pero sobre todo que puedas usarla todo el año, que no sea algo que solo es de primavera o solo es de verano o solo es de invierno. Tratamos como de que realmente volver un poco como a la raíz, ¿no? De que antes no existía todo esto, antes simplemente te vestías pues porque era necesario, ¿no? Pero creo que a veces en lo simple está lo más complejo, entonces como tratar de regresar a eso, evocar como lo que, el origen, ¿no? Lo que somos y reflejar eso sobre todo, ¿no? La principal inspiración creo que siempre van a ser las comunidades indígenas de mi país, sobre todo de mi estado, ¿no? De Oaxaca, los materiales, la forma en la que la comunidad convive con la naturaleza, convive con las otras personas, cómo se vuelve, cómo un lienzo de tela se convierte en una forma de resguardar historia, tradición, cultura. Creo que la vestimenta es muy importante porque refleja mucho de ti, pero no solo de ti como individuo, sino de ti en colectividad también, ¿no? Te vuelves parte de o no a través del cómo te vistes. Entonces, pues a mí me gusta plasmar eso, ¿no? Como de dónde soy, de dónde vengo,
pero que también lo puede usar alguien más que no principalmente pertenece a la comunidad, pero puede también utilizar estas prendas, ¿no? ¿Y tú cómo ves cómo la comunidad recibe? Porque, digamos, hay un valor simbólico en estas prendas que, así como mencionabas, te hacen parte de unos grupos y ¿sí me entiendes? Como hacer parte de esos valores. Entonces, ¿cómo transmites, por ejemplo, a personas que son fuera de la comunidad el significado de vestir estas prendas que son tan simbólicas? Bueno, pues sí tratamos de que todas las piezas tengan una etiqueta, ¿no? Que cuente la historia, algo que les diga, ¿no? Información. Creo que alguna vez en algún curso también me enseñaron que un producto se vuelve más valioso cuando educa, ¿no? Además de que cumple su función como producto, pero que también te ofrece un valor agregado que sería la educación, ¿no? Que sería la información, ¿no? Entonces, pues creo que siempre debe de ir acompañada como de algo que te cuente la historia, ¿no? Que te indique qué es lo que estás comprando, más allá del producto, ¿no? Cuéntanos más de otros espacios en los cuales has participado. Mencionaste en Francia. ¿Qué otros espacios has llevado tus productos y tu cultura? Pues el año pasado, exactamente en septiembre, justamente en esta semana, yo creo que hoy, pero hace un año, estaba en Ibiza, España, estábamos en una exposición también, llevamos nuestros diseños, nuestras prendas y también di talleres de bordado allá en España. Y fue muy interesante, fue muy rico porque pues España es la cultura conquistadora aquí en México. Entonces, pues yo llego con mi discurso, ¿no? Pues estos son los bordados prehispánicos y la cultura y antes de que los españoles llegaran y estas cosas. Entonces, la verdad es que yo no, o sea, nunca lo pensé o nunca no reparé nunca en que a quienes les iba a hablar, pues eran los conquistadores, ¿no? Pues al principio sí me dijeron, como los que coordinaban el evento, así de, "Ah, ten cuidado porque pues lo que estás diciendo sí está como un poco más, o sea, agrede a la cultura de ellos, ¿no? Que no es la tuya". Y yo, chin, pues la verdad es que no lo había pensado. Pero fue muy bonito, la verdad es que fue muy emotivo el taller. En el taller hicimos unos corazones. Entonces, lo que hicimos fue bordar el corazón y luego rellenarlo y crear una pieza, como un llaverito, pero un corazón bordado, pero igual doy toda la historia y entonces les platico un poco de cómo conectar un poco las emociones con los colores, con los significados, etcétera, ¿no? Les cuento toda la historia. Entonces al final las señoras terminaron llorando, así de, no, me siento como muy, pues emotiva. Una chica me pidió disculpas, así me dijo, perdón porque pues destruimos mucho de su cultura y yo así de, pero ¿por qué? No, o sea, no te disculpes tú, ¿no? Pues no fue nuestra culpa, ni tu culpa ni la mía, o sea, eso pasó hace muchos años. Pero sí lograron entender como la importancia, ¿no? de estas técnicas y de estos bordados y de estas figuras y creo que pues se logró el objetivo, ¿no? Sí, sí logramos hacer esa conciencia. También estuve, ya tiene más años, como el 2013 más o menos, yo creo, en Argentina. En Argentina he estado 2 veces también exponiendo los trabajos, explicando como, pues nuestra forma de trabajar. ¿Y en dónde más? En Colombia. Y pues bueno, en Ciudad de México, que es casi todo el tiempo en donde normalmente vendemos. Y pues espero ir a Estados Unidos el próximo año, que este año teníamos allá una exposición por estas fechas en Fresno, California, pero bueno, llegó el COVID y nos arruinó todo. Ojalá que el próximo año se retome, todo se pospuso para el 2021, entonces ojalá que el próximo año todo esté mejor y pues estemos por allá. Ujú. Sí, sí, ojalá puedas venir a Fresno, California y compartir tu cultura acá en Estados Unidos. Hablando del COVID, retomando la parte del COVID, aparte de que no has podido participar en sus espacios, pues debido a las restricciones y los talleres que cambiaron a modalidad virtual, ¿qué otros cambios del COVID ha tenido en tu empresa, con la gente con que trabajas?
Pues, sobre todo creo que al principio, a los primeros meses, el problema también fue un poco en la parte de la producción, porque la gente estaba muy temerosa, la gente con la que trabajamos estaba muy temerosa. Entonces, el taller, pues ahorita estamos trabajando solamente como el equipo básico, porque los demás se quisieron ir. No los corrimos, sino que se fueron a sus comunidades porque no son de la ciudad de Oaxaca, entonces pues querían estar con sus familias, obviamente. Y pues empezamos a trabajar así como a distancia, ¿no? Ha sido complicado, creo, como adaptarse a este nuevo proceso, como entender un poco que, bueno, a lo mejor no podemos estar trabajando en el mismo espacio, pero continuar con la producción. Este, y pues sí, en general creo que las ventas pues cayeron pero pues en todos los sentidos, ¿no? Creo que todas las empresas estamos pasando por algún tipo de situación, a pesar de que nosotros vendemos en línea y pues seguimos haciendo los envíos, las ventas normales, pero nuestros clientes mayoristas, por ejemplo, ellos sí perdieron mucho, ahí sí, en ese ámbito sí perdimos mucho porque varias tiendas cerraron, eh, le surtíamos a tiendas, por ejemplo, en Playa del Carmen o en la zona del Caribe, y ahí es donde sí como que afectó mucho más porque al principio cerraron totalmente muchas tiendas y las restricciones en esa zona son un poquito más estrictas que en el resto del país. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca las restricciones son mínimas realmente. O sea, nosotros sí podemos salir, ya por ejemplo, para estas fechas ya están abiertos los bares, estamos en semáforo naranja, me parece, creo que pasamos a amarillo hoy, pero los casos siguen aumentando, no hemos disminuido para nada, los casos están aumentando, tanto de contagios como de muertes, pero no se está cerrando la economía, sino que están volviendo a abrir. Eso obviamente genera más contagios, pero la economía no se para. Entonces, pues no sé, son temas como complicados, porque por un lado sí necesitamos el trabajo, pero pues también necesitamos la seguridad en la cuestión de salud, pero pues no sabemos si está muy difícil. Pero sí hay muchos negocios que cerraron. Entonces, como que en el lado de mayoristas sí nos afectó bastante. Las ventas individuales no tanto porque las hacemos en línea. Y los talleres, pues nos ayudó. Fue un proceso muy rico, la verdad, en el que crecimos muchísimo. Hemos atendido a mucha más gente en estos 4 meses que en el último año, pero a través de la modalidad a distancia, ¿no? A través de Zoom, a través de estas plataformas. Entonces, en ese lado, pues crecimos muchísimo y nos estamos valiendo de otras herramientas. Creo que más bien es como buscar alternativas, ¿no? No paralizarnos, sino buscar alternativas. Bueno, en esa búsqueda de alternativas, cuéntale a la audiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que está emprendiendo con una marca sostenible o a los artesanos más que todo que están allí? Porque yo tengo muchos artesanos en Colombia también que, digamos, tienen muchas similitudes en las dificultades que tú mencionas, por ejemplo, el regateo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué consejo le das a estos artesanos de Latinoamérica? Pues yo creo que lo más importante es explicarle al cliente, ¿no? Contarle el proceso al cliente, ser muy transparentes en lo que estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo. Eh, muchas veces, o sea, el consumidor muchas veces no sabe cuál es el proceso de una prenda hecha a mano, por ejemplo, ¿no? O de un teñido, o de un ecoprint, o de un bordado. Y claro que es su responsabilidad averiguar qué es lo que estás usando, pero también es responsabilidad de quien lo vende explicarle al consumidor, educar al consumidor, ¿no? Entonces creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer en ese tema, como de, pues explicar, a veces somos muy celosos, creo que también el artesano suele ser muy celoso, ¿no? O de, no, no te lo enseño porque me lo vas a copiar, ¿no? Y es que sí pasa muchísimo, la verdad, o sea, es un tema también muy difícil, hay muchos temas de plagio, de copias, de comercio desleal. Creo que en nuestros países latinoamericanos es algo bien común el comercio desleal,
pero pues es que la única manera de avanzar es haciéndote visible, ¿no? Entonces, si quieres guardar el secreto para ti, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, creo que tenemos que aprender a soltar un poquito esa información, a desprendernos de esa información, porque eso es lo que hace valioso a nuestro producto. Entonces, sin miedo, ¿no? Pues contarle a la gente que conozcan el proceso detrás. Creo que lo que más vende o lo que más te ayuda a llegar como al consumidor es la experiencia, es que entiendan lo que hay detrás. Si a mí me ofrecen algo con una historia, con un contexto, lo compro con más gusto porque no estoy comprando solo la prenda, estoy comprando algo que tiene un valor más allá, ¿no? Entonces creo que eso es lo que les recomendaría. A veces los artesanos solemos ser muy celosos de nuestros procesos. También la tecnología, creo que valerse de la tecnología, invertir en tecnología, invertir en educación. A veces conozco a muchas personas que yo les he dicho, no, es que hazlo a través de Zoom, puedes dar un curso, puedes dar algo a través de Zoom. Ay, no, no porque no le entiendo, porque no sé cómo se usa, aparte tengo que contratar internet, mi internet no es como suficiente y pues sí, tienes que pagar un poquito más por un mejor internet, pero pues vas a llegar a muchas más personas, vas a mejorar tu negocio. Eh, es pues eso, ¿no? Invertir en el equipo, invertir en la tecnología, aprender, adaptarse. Creo que a partir de ahora todo va a ser muy diferente. No vamos a regresar a lo que era antes. Eh, 2019 fue el último año que se vivió de esa manera. A partir del 2020 vamos a vivir de otra. Ya no vamos a poder regresar. La gente dice aquí en México es la nueva normalidad, ¿no? Pues sí, de alguna manera, ¿no? O sea, no va a haber otra diferente. Entonces, pues tienes que adaptarte, tienes que aprender a usar la tecnología, no le tengas miedo, no, no va a pasar nada, simplemente son procesos que tenemos que vivir y evolucionamos para crecer y para subsistir. Entonces, es parte de la naturaleza, ¿no? Y pues bueno, la Eh, tecnología es ahora el medio. Qué bonito mensaje, Citadi. Cuenta, por ejemplo, si tuvieses una de las últimas preguntas, si tuvieses un lugar donde millones de personas pudieran leer un mensaje, por ejemplo, podría ser una publicidad virtual, ¿qué mensaje sobre el diseño sostenible o de la moda sostenible pondrías en ese espacio? Ay, ¿qué pondría? ¿Tiene que ser una sola frase o puede ser como una idea? Puede ser una idea también. Ah, ok. Am, pues yo creo que les diría que el único momento que tenemos es ahora y tú decides cómo quieres que sea ese momento. Cuando tú te vayas, no te vas a llevar nada. Todo lo material se queda aquí. Entonces tú decides qué quieres vivir en este momento. ¿Qué mundo quieres para ti? ¿Qué mundo quieres para los que se quedan cuando tú te vas, no? Entonces creo que debemos de aprender a ser un poco menos egoístas. Tenemos que pensar en que este mundo es de todos, este mundo es para todos, así que tenemos que aprender a consumir de una manera más responsable, de una manera en la que no dañemos al que tenemos al lado y que no dañemos al planeta en el que vivimos, porque es el único que tenemos. Entonces, creo que creo que eso, algo así les diría, no sé cómo abstraerlo, pero algo así. Bueno, Sí. vamos ahora a las preguntas rápidas, en las que yo te digo algo, entonces tú me respondes referente a esa pregunta. ¿Fibra o textil preferido? Algodón. ¿Marca sostenible que usas? Ay, no uso una marca como tal, pero consumo muchos productos hechos por artesanos. Toda mi ropa es hecha a mano por algún artesano local. Qué bonito, qué bonito. ¿Color favorito? Azul. ¿Diseñador favorito? Pues, ¿qué artesano te gusta o qué diseñador te gusta? Mm, pues no es un artesano como tal, pero soy muy admiradora del tejido a musgo, que es una etnia en la costa de Oaxaca y Guerrero.
Entonces, es como sí, lo que prefiero. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la moda a mano? Que lo que se cuentan son historias, que lo que transmitimos es algo mucho más que una prenda y que estamos resguardando y conservando nuestra cultura. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar con ropa, la moda a mano? Lo que menos me gusta es que es muy difícil hacerle entender a las personas el valor que tiene, que nos topamos con muchísima gente que no lo valora, que no lo cuida. Y lo que no me gusta también es que hay demasiado celo entre un artesano y otro o entre una comunidad y otra. Creo que todavía no rompemos esa barrera de compartir. Entonces, eso es lo que no me gusta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para cuidar o seleccionar mejor las prendas de ropa? Eh, Creo que el mejor consejo que me han dado es que eh, es más importante lo que dejas que lo que te llevas, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Sí, o sea, al final no te vas a llevar nada. Entonces, tienes que asegurarte de que lo que estás dejando sea bueno y no le haga daño a nadie. Entonces, trato siempre de vivir y de hacer las cosas de esa manera, ¿no? Y de que la ropa que yo uso sea amigable conmigo, con el medio ambiente y que sea de un comercio justo que tampoco esté afectando a otras personas a través de una maquila eh, pues industrial e injusta, ¿no? Bueno, Citali, también cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales y la página de Facebook. Pues estamos en redes sociales como Milagros Textiles, en Facebook y en Instagram. También estamos trabajando en las páginas, en las tiendas en línea, todavía no están funcionando, pero pronto lo estarán para que estén atentas. Pero bueno, principalmente en Facebook e Instagram como Milagros Textiles. Citlali, con esta pregunta terminamos y ha sido un placer entrevistarte para el podcast. Muchísimas gracias a ti, me dio muchísimo gusto conocerte y gracias por la invitación. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y te invito a que te suscribas al podcast y que nos sigas en las redes sociales. En Instagram y TikTok nos encuentras como @circular.fashion y en Facebook y Twitter nos encuentras como @circularfashion sin el punto y sin la A de circular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.